en el estudio de ahora, pues vamos a seguir ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Vamos a leer desde el 37. Algo que estaba mirando, ¿no? Ahí piensas que ahí son los inicios de la iglesia, en lo que estamos mirando, cómo inició, qué es realmente la función de ellos como creyentes, los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Y en lo que está aconteciendo ahí en adelante, ¿verdad? Ahí comenzaron los inicios de persecución en la iglesia. Todavía no pasan hasta más adelante, hasta la muerte de Esteban. Pero me llamó mucho la atención y estaba checando en internet acerca de la persecución ahora sí que a los cristianos en general. Y hay mucho material, mucha información en el internet. En China, ¿saben que en el país, en China, la gente se congrega en subterráneos porque los persiguen, hasta los matan, los encarcelan? Pero estas personas, los hermanos que hay, hermanos, digo, aquí le puse una cosa ahí que he escrito, ¿verdad? Hermano, eso está tomando lugar en este tiempo, ¿verdad? Sí. Ajá, en este tiempo. La iglesia, hay iglesia cristiana en India, en Nigeria ya con morenos, y estaban mirando y llegan y les queman sus iglesias, les toman sus casas, hacen matazón por la mayoría, van tras las mujeres y tras los niños, los matan, hermanos, ¿verdad? Y es algo vivo, algo que pasa en la iglesia. Y digo, ¿y estas personas en realidad, hermanos, le creen a Dios? Con todo eso, se sujetan a creerle a Dios. Yo he oído, a mí me tocó contribuir, hay un ministerio, se llama, creo, Bible, que ellos mandan Biblias a China, las meten en el contrabando. Ahora cuando fue lo del mundial, ya ven que creo fue allá, ¿no? Sí, ¿no? El mundial de los Juegos Olímpicos y todo eso. Sí fue allá en Beijing, ¿verdad? Miraron que había una oportunidad haga de cuenta como los narcotraficantes, mirando a ver cómo había oportunidad de meter más Biblias que se pudiera a través de este evento. Muchos cayeron en la cárcel por eso, los agarraron, decomisaron muchas Biblias, pero yo creo sí llegaron algunas a las manos de estas personas. Allá, hermanos, por ejemplo, yo creo que va a haber grupitos más grandes que los de nosotros. Nos llega una Biblia para todos. ¿Cómo hacemos? Porque ellos sí quieren pasar y conocer a Dios de todo corazón. Hermanos, despedazan la Biblia y se llevan, ahora tú te llevas el libro de Romanos, ahora tú te llevas a Mateo, se la reparten, lo leen y lo traen y intercambian hojitas, hermanos. Ellos con una hojita, un salmo completo, para ellos es una gran bendición, y en eso ponen su esperanza y su confianza en Dios. Y nosotros que tenemos todo el privilegio, como que ahí hasta se nos empolva en la casa en la semana. Y esto es en base a lo que va a acontecer de aquí en adelante en el libro de los Hechos, ¿verdad? Aquí le puse en el boletín ahí que es de gran bendición tener las Santas Escrituras en nuestras manos y poder estudiarlas para crecer en el conocimiento de Dios y de su Hijo, y en la esperanza de vida que hay para todo aquel que cree. ¿Sabían que en los países asiáticos las personas no tienen la libertad que tenemos nosotros de estudiar la bendita palabra de Dios? Y que les puede costar la vida por poseer una Biblia. La iglesia en China sufre persecución y los hermanos solo les quedan dos cosas que hacer: o creen, hermanos.
los sellos. Y nadie los mueve de ahí aunque los maten o los encarcelen. En este país y en otro como India, Nigeria y muchos países musulmanes, la iglesia sufre grandemente y aún con la muerte pagan el precio de su fe. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos muy cómodos y conformes de nuestra religión. Pero ¿hasta cuándo le creeremos a Dios con convicción? ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque tienen, a través de la persecución ellos tienen la batalla perdida, se puede decir, porque hasta los matan, pero tienen el reino de Dios en sus manos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí en el libro de los Hechos ya miramos que este libro pues lo está narrando de las cosas, de lo acontecido después de la resurrección de Jesucristo, lo está narrando el doctor Lucas, que es el que escribió el libro. Y miramos cómo comienza a dar un testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo, que les dio una promesa de que se quedaran en Jerusalén, que iban a ser llenos del Espíritu Santo. A los 10 días después de su ascensión al cielo, reciben la promesa del Señor. Toda la gente que estaba ahí se saca de onda porque los oían hablar en diferentes idiomas, las maravillas de Dios. Y dicen, no, están borrachos. Y otros, no, pues ¿qué será esto, no? Y Pedro les da la explicación acerca de Jesús, que lo mataron, lo crucificaron, que Dios lo resucitó, que ascendió al cielo y Él ha derramado eso que ellos miraban, la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Por ese sermón de Pedro se convirtieron, ¿cuántos decía? Ay, Dios mío, eran como 2000 personas, ¿no? Las primeras. Sí, y de ahí les da el sermón a Pedro y el resultado, lo que Pedro les explicó acerca de la resurrección de Jesucristo, de lo que había pasado, que el Espíritu Santo había venido sobre ellos en base a una promesa que no solamente la dio Jesús, sino que Dios mismo la había prometido desde los profetas, que de ahí les explicó. Dice que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y les estaba explicando acerca de lo sucedido, ¿verdad? Y vamos a empezar ahí en el 37. Padre Santo, gracias yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos des entendimiento y podamos mirar, Señor, realmente principios, Señor, como iglesia, Señor, para adoptar y vivirlos, Señor, aplicarlos a nuestra vida y mirar, Señor, realmente la raíz y el origen de lo que es la iglesia y su función, Señor, para que edifiques tu iglesia, Señor, porque hay necesidad en estos tiempos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Después del sermón ahí dice, ¿verdad? Fueron los primeros frutos, eso lo miramos hace 8 días. Que dice que al oír esto, todo lo que les explicó Pedro, toda la gente que se juntó y estaban ahí y no sabían qué estaba pasando porque los oían hablar en lenguas, qué es lo que estaba ocurriendo, y Pedro les explicó. Y dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y miramos que el don del Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas al arrepentirnos, al reconocer que somos pecadores, y reconociendo eso aceptamos realmente el perdón que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Aceptamos el plan de salvación que Él nos ofrece. Nos brincamos al 41. Dice, así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, como eran 3,000, como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Empezamos el 43. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí el templo, hermanos, es el mismo templo que Salomón había levantado. Todavía estaba en pie, todavía no había sido derribado ese templo. Iban allá a congregarse a la hora de la oración y todo. Pero dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Es bien importante que comprendamos, que entendamos la iglesia, que la iglesia no es ninguna religión, ni siquiera el templo donde se congregaba, ni las casas. La iglesia es todo el grupo de personas que han reconocido realmente su pecado, se han arrepentido y que han puesto su fe y su esperanza en la obra de Jesucristo. Las personas, los creyentes, que ha creído esa verdad. Ahí la iglesia no establece ninguna religión, ningún tipo de denominación ni nada. La iglesia es solamente toda aquella persona que cree verdaderamente en toda la obra de Jesús y la verdad de Él, y también que cree realmente quiénes somos y lo que necesitamos de eso para nuestras vidas. Esa es la iglesia, ¿verdad? De ahí al capítulo 3 hay un lapso de tiempo, ¿verdad? Porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, miramos que los apóstoles ahí en el 43, que muchas señales, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hay un lapso de tiempo para el capítulo 3, porque aquí nada más Lucas está explicando cosas sucedidas, me imagino que puntos resaltantes que salían, ¿no? Que sobresalieron en lo que es la historia del inicio de la iglesia, del inicio de lo acontecido por todo lo que aconteció después de la resurrección de Jesucristo, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Está explicando más que nada la historia de lo acontecido. Y en el capítulo 3 sí hay un lapso de tiempo, porque la gente seguía creyendo, ellos se congregaban en las casas todos los días, hermanos. ¿Qué tanto hablaban del Señor, de su resurrección? Es algo que nos debe de emocionar. El Señor resucitó de los muertos, que Él vive y que está sentado a la diestra de Dios, y ellos lo miraron, anduvieron con Él, lo miraron cuando dio el último suspiro en la cruz, lo miraron cuando Él resucitó de los muertos. Tenían mucho que hablar, todos los días estaban con esto y con la salvación, aunque no la entendían todavía, pero ellos miraban todo lo que el Señor hacía por medio de ellos. Ya había sanidades, maravillas y todas las cosas que andaban sucediendo por el testimonio de ellos, que el Señor trabajaba grandemente. Y aquí en el capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando
recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermanos, aquí la fe de Pedro, ¿no? Y ya mirando todo lo que el Señor había hecho, las lenguas que pasó ahí, cuando recibieron el Espíritu Santo, miran a este hombre, lo miran cojo de nacimiento, no dice inválido, sino cojo, ha de haber estado imposibilitado de sus piernas, como cuando tienen embolia, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando nacen con las piernas inválidas? Polio, ¿no? La poliomielitis. Esa veces la agarran desde el nacimiento, desde niños. Imposibilitado de sus piernas, lo miran ahí. La fe de Pedro, que lo levantó, lo agarró de la mano y lo levantó. O sea, oye, si el Señor lo levanta, ¿hasta qué manera él creyó o creía que verdaderamente Dios lo hacía, que no era imposible para el Señor? El echarle mano a este hombre, hermano, si miramos a alguien así, no lo levantamos. ¿Y qué dice el cojo? Se levantó, danzaba, iba a entrar y entró al templo, brincando, danzando y alabando a Dios por la emoción. Imagínense la emoción de este hombre, cojo de nacimiento, ¿sí? Y no era un muchachito, más adelantito vamos a mirar su edad, ¿sí? Dice, nos quedamos en el 10, ¿va? Sí. Dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Aquí el cojo estaba con Pedro y Juan, ¿verdad? Dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os anuncie, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el 19, cuando les está diciendo, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio es como cuando le dan un descanso, para que descansen, para que vengan tiempos de paz entre nosotros y Dios por nuestros pecados. Tiempos de paz, de estar en paz con Dios. ¿Sí? Aquí podemos mirar cómo Pedro y Juan tenían mucho de qué gloriarse y declarar que ese milagro ellos lo habían hecho. ¿Sí? Pero debe uno de reconocer como creyente cuando pasan sanidades y eso, que el Señor es el que obra. Ellos jamás agarran el crédito. Oh, miren, ya sanamos a este. Y yo pienso que es un problema que hay en la iglesia ahorita. Yo pienso que uno, o sea, si uno tiene el don de sanidad, cree uno, y a mí me pasaba cuando empecé, y yo le pedía al Señor, yo quiero que me des el don de sanidad. ¿Verdad? ¿Por qué oro por alguien y no sana? Pero como yo queriendo hacer, influenciar la sanidad en la persona. Un día me dice el Señor, si tú no, ¿a quién vas a sanar tú? Nada más debes de creer que yo lo hago. No es algo que tú tienes, sino simplemente creer que yo lo hago. Creerme a mí, que lo hago y ya está. Pero si crees que tú tienes poder como para sanar a alguien, ahora es por ello hasta se pueden morir. Sí, pero ellos se despojan y le dan todo el crédito a Dios. Y lo vamos a mirar en la vida de los apóstoles, eso, que no es de ellos en la sanidad, ¿verdad? Empezamos en el 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mira, llevan 8,000 en la lista. En poquito tiempo. Más aparte de los que llegaban del diario. Sí. No, una cosa tremenda. Y el Señor es el que los adhería a la iglesia, los que habían de ser salvos. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sí? Como diciendo, ¿con qué religión o de qué religión son? ¿O de qué secta o qué ole? ¿Verdad? Los interrogaban. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es un versículo que nos debemos de hacerlo de nosotros. Sí. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, esto sin estudio, hermanos,
porque ellos eran cátedros de la ley, ellos eran fariseos, ellos se sabían toda la ley de Moisés, la estudiaban y todo, y miraban que estos eran gente hasta sin escuela, sin estudio, y miraban, dice, ¿verdad? Que miraban que eran hombres sin letra y sin vulgo, eran sin clase. Ahora sí que sin clase de personas como de una alta clase, alta social, que tuviera preparación y eso, ¿verdad? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba aquí con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ni siquiera querían decirle en el nombre de Jesús, para que no hablen en este nombre. Sí, ni ellos, no, ni siquiera lo querían pronunciar. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y era cojo de nacimiento, hermanos. Algo imposible de que se restaurara. Si aquí lo operan y todavía va a terapias y meses de terapia y quizás 8 años de terapia. Y él así, cojo de nacimiento, ya con más de 40 años. Quizás tenía 50, tenía más de 40 años. Sí, el hueso ya tullido ahí desde el nacimiento, pero no se movía. Y mirar cómo lo sanaron, pues ¿qué podían decir ellos? Estaban desarmados. Pero el celo de ellos, de los religiosos, de que ellos andaban anunciando la resurrección de Jesucristo y todo lo que hacía, todas las maravillas y los milagros que miraban por medio de ellos, el celo, la rabia, hermanos, que ellos eran los religiosos, ellos eran los sacerdotes. Y como estos ahí, chusma, ¿no? Dicen sin estudio, y eran del vulgo, era gente corriente, eran de lo más bajo allá. Pescadores, cama, eso ni siquiera saben que ¿verdad? Los rollos, yo creo, de la ley de Moisés y todo eso, y ellos la estudiaban, la palabra. Sí, pero Dios hace lo que le da la gana como quiera. Somos útiles, no importa, por lo muy inútil que a veces nos sintamos, somos útiles y almas poderosas en las manos de nuestro Dios, para su gloria. Hay un pasaje, ¿no?, que dice que lo más vil y despreciado de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a los ricos, a las personas que se las da de muy. Calificamos, hermanos, calificamos para el Señor. ¿Dónde me quedemos? 40 años, en el 23, me voy rápido, sí, yo voy ya. Pues vamos a hacer ahí, yo creo que nos quedamos un pesito y reflexionamos un poco. Vamos a tratar de mirar la vida de estos hombres, ¿no?, de los apóstoles, de Pedro, de Juan, ahí en ese tiempo, en ese momento, cosas que pasaron. Pedro fue el primero que se aventó en el sermón después del bautizo del Espíritu Santo. El Señor le dio la facilidad de la palabra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace nos confirma, hermanos,
en nuestra vida y nos da la convicción de que eso es verdad y lo declaramos convencidos de que eso es una verdad, no nuestra sino de Él. El Espíritu Santo nos da el poder de testificar de eso. Y yo algo que siempre lo he mirado para compartir el Evangelio con otra persona, a veces hay como duda o inseguridad en nuestras vidas para compartirle a alguien acerca del Señor, porque quizás esa duda y esa incredulidad aún no está en nosotros, que no estamos completamente convencidos de que somos salvos, de que nos perdonó, que verdaderamente Él perdona todas nuestras transgresiones, Él nos perdonó todo. Debemos estar primeramente convencidos nosotros para ir y a la gente les hablamos con esa convicción que hay en nosotros. Y ya no nada nos estorba ahí, pero sí debe de ser la voz primero nosotros para poder hablar y testificar del Evangelio a las demás personas. Es una buena noticia, hermanos, muy buena noticia, que hay perdón de pecados a través del testimonio de Jesucristo, que hay vida eterna en Él, que somos salvos en Él de hoy si le creemos, ¿verdad? Pero debemos de estar convencidos de eso para que cuando le hablamos a alguien que necesita esa esperanza, la convicción que hay en nosotros simplemente se hace manifiesta delante de ellos. Pero si hay duda, esa duda la miran ellos y, oye, pero si, ¿cómo si ni siquiera miro que está realmente firme y confiado de esa verdad? Sí, nos estorba esto. Por eso, si uno quiere realmente crecer en cómo compartir el Evangelio, cómo compartir las nuevas de salvación a los demás, hay que pedirle al Señor que nos convenza. Y hay que convencernos nosotros, hay que leer las palabras de Dios, creer verdaderamente que somos salvos. Y esa convicción, hermano, a veces no la tenemos que ni decírsela a otra persona. Las otras personas, miren, hay algo diferente en ti. Yo me acuerdo una vez en mi trabajo estaba echando diésel al camión, ya iba a terminar mi día. Y andaba un muchacho ahí barriendo, ¿verdad? Y no me preguntó nada más, fue y me preguntó, me dice, ¿tú has tenido encuentros con Dios? Me dice, pero así, como convencido de que había algo en mi vida, ¿no? Y le digo, sí. Y dice, no, está muy bien, dice eso. Y él está bien activo en el grupo de jóvenes para Cristo de la Iglesia Católica. Va a todas las cosas que tienen ellos, retiros y todo. Y yo sin decirle nada, o sea, ¿cómo se mira? Mira, hermano, yo miro en ustedes en realidad que el Señor los ha trabajado en sus vidas, en sus corazones, que es parte de su vida el Señor. Y echarle ganas a crecer y aquí esto pues nada más como que iba un poco más rápido porque no hay la misma palabra está explicando nada más lo que está aconteciendo, lo que pasó. Más adelante sí se mira, ¿no? Acontecimientos que vienen como la muerte de Esteban, Saulo ahí testificando eso, pero después Pablo, la convicción de ese hombre simplemente ahí, Señor, perdónanos, y mirando, no saben lo que hacen, y mirando cómo los apedraron. Ahí en el internet miré unas imágenes de unos videos, unas personas así los ponen como tapados con unas costales y los apedrean, hermanos. Toda la gente alrededor aventándoles piedras, hasta los matan. ¿Sí? Y muchos de esos caen por su fe en el Señor. Y no se echan para atrás. Y nosotros como que no nos echamos para adelante, hay que creerle al Señor. Que el Señor nos ayude. Padre Santo, gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, mirar, Señor, realmente, Señor,
adoptar, Señor, principios, Señor, a través de tu palabra, Señor, que podamos comprender. Yo te ruego, Señor amado, que tú, Señor, nos afirmes, nos guíes, Señor, en los principios, Señor, que tienes tú en tu palabra para tu iglesia, Señor, que la edifiques nuevamente, Señor, que restaures, Señor, tu iglesia, tu templo, donde tú te glorifiques, donde tú mores entre nosotros, que restaures, Señor, realmente, Señor, tu iglesia con aquel amor, con aquella pasión, Señor, que tenían tus apóstoles y todos los creyentes, Señor, allá en el inicio, Señor, en el inicio de la iglesia, Señor, cuando tú la dejaste, cuando tú la llenaste del poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, verdaderamente que tú restaures tu iglesia, Señor. Fuera de religión, fuera de denominación, Señor, necesitamos, Señor, que tú restaures tu iglesia, Señor. Y si te place, Señor, usarnos a nosotros, restaurar nuestras vidas, iniciar, Señor, un movimiento, Señor, con tu iglesia, Señor. Aquí, Señor, nos ponemos en tus manos. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, que testifiquemos, que nos llenes del poder, Señor, de tu Espíritu Santo para testificar con convicción las nuevas de salvación, para testificar, Señor, y predicar el arrepentimiento para perdón de pecados, Señor, para que la gente pueda estar en paz con Dios mismo, Señor, y haya paz en sus corazones, haya esperanza, Señor, y puedan, Señor, estar confiados y crecer, Señor, en la esperanza que hay en ti. Ayúdanos, convéncenos, santifica tu iglesia, límpianos, purifícanos, restáuranos, Señor. Yo te pido que nos pongas, Señor, armas en nuestras manos, Señor, que hagas tú, Señor, sanidades, Señor, que tú restaures, Señor, personas, y que se manifieste, Señor, de que tú eres una realidad en nuestras vidas y no una religión. Señor, yo en mi corazón anhelo, Señor, y sé que para ti no hay imposible sanar, Señor, el cáncer, que tú lo remueves sin operación, sin quimioterapia, sin nada. Señor, tú puedes hacerlo, Señor, solamente, Señor, ayúdame a tener la convicción, ayúdanos a creerlo, Señor, que no hay nada imposible para ti, pero sobre todas las cosas a entender, Señor, tu perfecta voluntad en cada situación y en cada situación, Señor, que haya en diferentes personas, Señor, de acuerdo a la perfecta voluntad tuya para cada persona, Señor, en la cual, Señor, tú nos permitas compartir. Nos ponemos en tus manos, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Quiero, Señor amado, también pedirte, Señor, una bendición, una petición especial, que bendigas este hogar. Te damos las gracias, Señor, por mi hermano, Señor Armando, y mi hermana Belina y su familia, de abrir sus puertas, Señor, para congregarnos aquí, para alabarte, para crecer, Señor, en tu nombre. Yo te ruego, Señor, que si tienes cosas, Señor, para nuestras vidas, si un día nos vas a poder dar, Señor, un lugar en un templo, Señor, donde nos congreguemos, Señor, donde podamos servir, Señor, prestar más servicios, Señor, a aquellos que van a creer en tu nombre, Señor, a través de nosotros, que nos ayudes, nos edifiques, Señor, y pongas, Señor, maestros para dar mejor servicio, cuidado de niños, Señor, y todo para que la gente no tenga ningún impedimento de venir, Señor, y crecer en la esperanza que hay en ti, Señor. Bendice este hogar, Señor, cualquier necesidad que haya, Señor. Luego bendecimos sus vidas, bendecimos, Señor, este lugar, declaramos que este lugar es santidad a tu nombre, Señor, que tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendícelos, ayúdalos, suple de sus necesidades. Y gracias, Señor, tú sabes su corazón, Señor, que esto lo hacen de todo corazón. Gracias por cada hermano, Señor, que está en este lugar, mis hermanas que nos acompañan. Gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que tú eres el que ha estado trabajando en sus vidas. De que tú eres, Señor, quien ha resplandecido, Señor,
y el conocimiento de ti, de tu verdad, de tu palabra, Señor, está creciendo en sus vidas, Señor, a través de lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Guarda, Señor, a estos jóvenes, a las hijas de mis hermanas, Señor, al hijo, Señor, a los hijos de mis hermanos, a Juan Carlos, al hijo de Belina, Señor, a sus hijas, a las hijas de mi hermana Esperanza, Señor, también, Señor, de Patricia, Señor, sus hijas, Señor, ayúdanos. En tus manos nos ponemos, no permitas que estos jóvenes se pierdan y se alejen de ti. Convéncelos, Señor, y dales, Señor, ministerio, dales un llamado, Señor, úsalos para tu gloria y tu honra, Señor. Lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús.